Este es mi proyecto del primer parcial de la materia de compiladores. Es un analizador léxico de Kotlin hecho en Python. El proyecto se divide en tres partes. La primera es el código de prueba que vamos a estar utilizando. Este contiene varios casos para probar. El segundo es el analizador como tal. Y el tercero es la tabla de símbolos que utilizo para checar cada uno de los tokens. Entonces voy a explicar brevemente el código. Primero tenemos las variables globales, que pues básicamente es importar casi pues estos diccionarios que ya tengo. Y aquí están los tokens que vamos leyendo. Primero tenemos la función de leer el archivo, que es para leer el código.txt. Se pasa desde la línea de comandos como un argumento. Y de ahí pasamos a la función de analizar. Entonces, para cuando ya tenemos leído el archivo, lo que hacemos es primeramente saltar todo lo que son comentarios, multilínea. Hay otro carácter que se llama shebang line. Ese tampoco se toma en cuenta. Entonces, después, si es una parte de código que no se tiene que ignorar, entonces empezamos el análisis. Primero checamos pues lo que yo le llamé skipping tokens, que son todos aquellos caracteres que se tienen que brincar, que no se hacen caso, como son espacios, tabulaciones, saltos de línea, etcétera. Y ya de ahí vamos, primero checamos caracteres de 3 tokens, luego caracteres de 2 tokens, perdón, tokens de 2 caracteres y luego tokens de un solo carácter, que son, por ejemplo, para los tokens de 2 caracteres, por ejemplo, podría ser as, para 3, try, no, más bien para estos. Caracteres de 2, pues incremento, caracteres de 3, esto, etcétera, etcétera. Después, ya una vez que clasificamos eso, perdón, una vez que vamos agregando los tokens a la lista de tokens, hacemos la clasificación. En esta parte de la clasificación, clasifico dependiendo del tipo de token que sea. Por ejemplo, esta parte de aquí es para cuando tenemos una interpolación, cuando acaba la interpolación, eso es para strings. ¿Qué más? Este es para literales. Aquí es donde tengo mis expresiones regulares que me ayudan a clasificar los valores, como podría ser un integer, un real, un hexadecimal, binario, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la función si se encuentra un carácter que no es parte del alfabeto de Kotlin. Aquí esta función es la que nos imprime el error. Lo que hace pues es, una vez encontrado el error, se busca pues la línea en la que aparece el token incorrecto y se imprime, ¿no? Se suspende la ejecución para que ya no se siga leyendo porque no tiene caso. Y esta parte es algo que le llamo token validation. Esto es primeramente para distinguir un caso importante que podría darse en el caso de que tengamos una función .channels.isempty. Esto se tiene que separar, pero algo como 3.2, eso se tiene que mantener junto. Entonces esta parte es la que me ayuda a validar eso. Esta parte de aquí. Aquí una vez que separamos el token si es necesario, pues lo valido y aquí es donde se manda a llamar la función de arriba que es para pues validar los tokens, buscar si es un token como tal o si es una literal. Y pues ya, realmente el main de la función pues solamente lee el archivo, analiza, clasifica los tokens y esas funciones van haciendo todo lo demás. Entonces vamos a correrlo con un caso de prueba para ejemplificar. Entonces si yo le paso, si yo ejecuto el código.txt, vamos a ir analizando el código. Por ejemplo, primero tenemos estas líneas, las de comentario. Estas líneas son ignoradas, ¿no?
Tenemos el shebang line, que pues nos dice aquí, pero esto es como si fuera un string. Lo único que hace el compilador es leer este archivo. En el caso del compilador de Kotlin, en este caso, pues ignora el texto, ¿no? De ahí tenemos font, que es una función, main, que es un ID, luego un left paréntesis, los argumentos, que es un ID, dos puntos, que son colons, un arreglo, brackets, un string, y así nos vamos, ¿no? Vamos a adelantarnos a las partes más importantes. Aquí tenemos ya una declaración. La declaración nos dice val, number es un ID, se asigna y nos dice que este es un integer literal. El string, yo lo puse como un string multilínea y pues ya nos dice triple quote open, este es un line string. Dentro del string hay una interpolación y se nos dice que aquí hay un string interpolation que interpola un real, un más y un ID que es pues la variable number. Luego le puse adiós, que esto ya es fin de la interpolación. Esto es una suma de un float con un double, pero en el caso del léxico de Kotlin, los dos son tomados como reales. Por ejemplo, el operador post incremento, aquí lo tengo bajito, number, y el más, que es un incremento, etcétera, ¿no? Aquí está lo demás del código. Por ejemplo, aquí hay otro token que aparece en la lista de tokens. Le voy a ir bajando despacio para que se vea. Este código lo saqué de Android, entonces hay ciertos tipos de datos que pues no forman parte como tal de la gramática de Kotlin, sino más bien de Kotlin ya en el ambiente de Android. Por eso dice ImageView, por ejemplo, es un ID. Y así nos vamos. Let tal. Las funciones y las variables son tomados como IDs en este analizador léxico. Y si nos vamos así, pues podemos ir viendo. False es un boolean literal, integer literal, el until, match, tal. Y ya llegamos a, por ejemplo, la última dice que es un return at, así le llaman a esta palabra reservada. Por ejemplo, podríamos poner también para ejemplificar un error, aquí no sé, en una parte, en los strings, la ñ es válida, aunque no se imprimiría el carácter, pero si yo pongo fuera de un string una ñ, por ejemplo, que no forma parte del alfabeto del lenguaje, pues aquí justamente después del it y el closing bracket, aquí está el it y el closing curl, nos dice que hay un carácter no reconocido en la línea 29, que es esta, en este caso la ñ. Si yo pongo, por ejemplo, una variable aquí con un acento también, nos dice en la línea 25 hay un error de un carácter no reconocido. Iba a imprimir de una vez el carácter, pero como no sale el carácter, pues mejor decidí ahorrarlo y solamente imprimir en qué línea está. Pues eso es todo.